Hablaremos de Henri Christophe, rey de Haití. ¿Rey de Haití? Sí. A ver. Como hemos contado alguna vez, Haití fue, después de los Estados Unidos, el país que más rápidamente declaró su independencia de las potencias europeas. Esto ocurrió en 1804 y 500.000 de habitantes lograba una libertad doble, pues no solo habían sido dependientes de un país europeo, sino que además eran esclavos desde el siglo XVII. Como sabemos, el héroe de aquella gesta fue Toussaint Louverture, quien, aunque derrotado por las tropas francesas, fue conducido a Francia y muerto allí, había guiado a su pueblo y a sus generales a la insurrección. Toussaint había sido trasladado a las mazmorras del castillo de Joux, donde, según las crónicas, los carceleros se esmeraron en destruirlo. A la muerte de Louverture, los problemas continuaron. En 1803, Napoleón anunció su intención de sostener la esclavitud. Otro revolucionario haitiano, Jean-Jacques Dessalines, nacido en Guinea y traído como esclavo, se sublevó y con la ayuda de Inglaterra expulsó a los franceses en enero de 1804. Y a partir de ese momento, Haití se llamó Haití y se declaró república independiente. Dessalines se proclamó emperador con el nombre de Jean-Jacques I, emperador de Haití. Haití, usted sabe, queda en la isla La Española. La Española está dividida en dos países, dos naciones. Una es Haití, la otra es Santo Domingo, y en el medio hay una frontera terrestre. Bueno, muy bien. El gobierno de Jean-Jacques I se caracterizó por la despiadada matanza que hizo de todos los blancos que se encontraran al paso de las fuerzas militares. Y había incluso un principio constitucional conforme al cual ningún blanco podía ser propietario en el supuesto de que quedara alguno. Esa curiosa ley se mantuvo hasta 1918, año en que las necesidades mercantiles del país cambiaron. Dessalines intentó, sin éxito, invadir la franja vecina de la isla, la zona de dominio español, que todavía no había logrado independizarse del yugo europeo, pero fracasó. A esto se sumaron otros fracasos y Jean-Jacques fue derrocado y luego asesinado. Ese asesinato fue planeado por un hombre también viejo revolucionario de los tiempos de Toussaint Louverture. Se llamaba Henri Christophe y era el año de 1806. Henri Christophe había nacido en 1767, era un esclavo, hijo de negros del África Occidental. Después de combatir en Georgia, durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos, marchó a la Española. Allí se unió a los rebeldes negros. Christophe se hizo famoso en 1802 cuando Napoleón había mandado a Haití a uno de sus generales favoritos, Leclerc, que fue el marido de Paulina Bonaparte, ¿no? Lo mandó Napoleón para que doblegara la resistencia de los insurrectos. Y Christophe fue el que incendió y destruyó la ciudad de Cap-François, de manera que los invasores franceses solo encontraron ruinas humeantes. Christophe y sus hombres huyeron a la selva y las montañas para proseguir la lucha. Bueno, como dijimos, en 1806 Dessalines fue derrocado y asesinado por Christophe, y este se proclamó presidente un año más tarde, en 1807. Hay que decir que ya le daba vuelta en el melón la idea de proclamarse emperador, lo mismo que su asesinado Jean-Jacques. Pero prefirió esperar, y se iba a esperar un cacho. Mientras tanto, se paseaba al frente de sus tropas, vestido con un uniforme azul, con ribetes escarlata y bordados de oro, con un gran sombrero en forma de media luna, adornado con una pluma de avestruz blanca. Cualquier cosa te queda bien. Haití estaba en bancarrota en aquellos años. Su gran tesoro consistía en la calabaza, que se servía para gran cantidad de usos. Y una de las primeras medidas de Christophe fue decretar una ley que declaró propiedad del Estado todas las calabazas verdes. Estaba madurando una nueva cosecha y se enviaron soldados a todas las comunas a recolectar las calabazas. Los campesinos no se opusieron.
El caso fue que el ejército recolectó 227.000 calabazas con las que el presidente formó el Tesoro Nacional y le confirió un valor determinado a cada unidad. Ahora bien, la producción de café estaba casi madura. Cuando los cultivadores llevaron los granos secos a la capital, Christophe los compró al precio corriente del mercado y pagó con calabazas, que para esa fecha los campesinos necesitaban en forma urgente. Entonces revendió el café por oro de comerciantes europeos. El caso es que antes de que terminara el año, el Estado haitiano tenía en circulación una moneda de metal estable, que es la que circula hasta hoy. Se llama courge, es decir, calabaza. En 1811, Christophe quiso ser rey. Y así fue. Firmó un decreto que lo tenemos aquí. Es el decreto original. El decreto original. La verdad que bien conservado. ¿Sí? El presidente Henri Christophe es proclamado rey de Haití con el nombre de Henri I, en carácter hereditario para los descendientes varones, con exclusión de las mujeres. Ya está. Henri no sabía escribir. Aprendió, eso sí, a escribir su nombre y apellido, a dibujar el nombre y el apellido para firmar los decretos. Si no, imagínense, no podía ni siquiera ser rey. El 2 de junio fue consagrado con una corona de oro puro y un cetro de piedras preciosas. La ceremonia se llevó a cabo en una flamante catedral con asistencia de la reciente nobleza que su majestad había creado. 4 príncipes, 8 duques, 22 condes, 37 varones y 40 caballeros. Como hemos dicho alguna vez, entregó títulos de nobleza según el oficio o la necesidad del beneficiado. Así, el dueño de la fábrica de jalea fue el duque de la mermelada. El propietario de los limonares fue el conde de la limonada. Y la lista de la nueva aristocracia tenía títulos sorprendentes que incluían también características personales: el duque de las mejillas rosadas, el varón de la nariz, y así. El rey hizo construir un maravilloso palacio que llamó Sanssouci, que es un lindo nombre para salón de baile, medio tramposo. La Cámara Real imitaba la de Luis XIV en Versalles, ¿no? Pero bueno, parece que realizó una formidable labor de estadista. Ordenó la economía, se ocupó de las obras públicas, impuso un eficiente sistema educativo e incluso introdujo rígidas normas de trabajo con el llamado Código Henri. Bajo su majestad, todo haitiano estaba obligado a trabajar desde el amanecer hasta las 8, con 2 horas de descanso al mediodía. Pero todo esto está bien, pero Henri era además un tirano, eso sí. Un campesino, por ejemplo, fue sorprendido 2 veces por el rey en una posición denigrante para la severa legislación nacional. Estaba durmiendo. ¿Y qué pena severa? Sí, la holgazanería dentro de los horarios de trabajo era una falta grave. Entonces, desde una colina cercana, el rey lo había descubierto, ya por segunda vez durmiendo, gracias a un catalejo de bronce que tenía él. Entonces lo apuntó con un cañón y le tiró un cañonazo. Bueno, como para errarle, ¿no? Claro. Mató a 20. Henri I construyó 7 palacios y 15 castillos, en donde se trabajaba tan activamente como en el resto del reino. Las exportaciones crecieron: azúcar, cacao, café y algodón. Los ingleses eran los principales beneficiarios y el almirante Sir John Popham visitó el país. Fue conducido al Palacio Real en una carroza tirada por 12 caballos. Fue recibido por el rey, comió en su mesa en platos de oro y usó las servilletas de Damasco bordadas con el escudo de armas de Haití. Al día siguiente, Popham fue invitado a presenciar un desfile militar. El almirante Popham, famoso, ¿no? El almirante se asustó porque cada hombre del desfile medía como 7 pies de altura y vestían espléndidos uniformes. Los ojos expertos del inglés observaron que marchaban con maravillosa precisión.
Pero eso no era lo importante. Luego de varias horas de desfile calculó que habían pasado frente a él no menos de 100.000 hombres. Un ejército para temer y tener en cuenta. Cada compañía giraba, presentaba armas y descendía por una gran escalinata. Y en realidad todo era un truco de Henri. A medida que cada pelotón se perdía de vista, los hombres rompían filas y se desviaban. Por un túnel subterráneo llegaban unos cuarteles situados detrás de Sanssouci. Allí se cambiaban de uniforme y afluían de nuevo al desfile para marchar otra vez. Y por delante de Pofan habían pasado 100 veces los mismos 1.000 hombres. Extraordinario. Eran 1.000. Bueno, cuando Napoleón regresó de la isla de Elba en 1815, le propuso a Henri una alianza, un ofrecimiento que el rey rechazó con desdén porque las cosas habían cambiado. Pero en su gobierno también habían cambiado porque la corrupción era ostensible, las normas de trabajo eran demasiado rígidas y empezaron las conspiraciones. El capellán de la corte, un sacerdote francés de nombre Brel, fue descubierto en una de estas conspiraciones y lo decapitaron. Poco después, Henri tuvo un ataque fulminante y quedó paralítico. Imagínense, se armó un nuevo complot. Si aprovechemos ahora que... Y el duque de la Mermelada, así mencionado, la Marmelade, que había sido enviado a trabajar a una lejana fortaleza junto a criminales comunes, en castigo por haber sido sorprendido sin trabajar, bueno, encabezó otra conspiración. Los amigos del rey huyeron, otros cambiaron de bando, y viendo la que se venía, fue prudente Henri y encargó justamente al almirante Popham que le depositara un tesoro en las arcas de Londres para resguardar a su familia. Hasta que un día de 1820, Henri Christophe I se pegó un tiro con una bala de oro. Y así termina su historia, naturalmente. ¿Le gustó? Muy interesante. Sí, no sabía lo de... Bueno, lo de la moneda tampoco. Estuvimos, desde luego, en la discoteca, le contamos esta historia al discotecario. Es una historia interesante. Tangos haitianos no hay registro alguno. No. Pero al final me dio un lindo tanguito de John Pereira que se llama El Africano. Ajá. Y que es interpretado por los muchachos de antes. El africano, ¿por qué provenían de allí? Todos los esclavos que habían sido raptados por barcos negreros durante 4 siglos. Muy buena agrupación los muchachos de antes. Los muchachos de antes y con Panchito Cao, que era un clarinetista de jazz. Horacio Malvicino. Era guitarrista, y el Nicolini fue el primero de los contrabajistas. Gente de jazz. Sí.